Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coope Santos RL. Lo invitamos para que escuche una edición más de su programa Hablemos, espacio en el que se analizan temas del acontecer político, económico y cultural de la región. Bien, buenas noches, amigas y amigos de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 de Altavisión, un canal de Coope Santos RL. Hoy, 17 de julio del año 2015, les saluda a su amigo el licenciado José Aquiles Mataporras, aquí directamente de la zona de Los Santos, más concretamente de San Marcos de Tarrazú. Don Santiago, buenas noches. Buenas noches, José Aquiles, estimados radioescuchas y amigos televidentes. Un saludo muy cordial de su programa Hablemos, hoy con otro tema complementario del que hemos venido abarcando sobre el tema de las migraciones, pero este ya empieza a tener un tinte de la realidad de lo que nos interesa en realidad a fondo en la zona de Los Santos. Ojalá que sea de su agrado. Así es, hoy el doctor Jorge Roldán Villalobos, nuestro contertulio por razones de salud, no está con nosotros, a quien le mandamos un afectuoso saludo, y si sigue mal, que consiga un médico para ver si se puede recuperar la dolencia que tiene a nuestro querido amigo el doctor Jorge Roldán Villalobos. Efectivamente, hoy tenemos a dos invitados muy especiales, como son todos los del programa Hablemos. Nos referimos al investigador de la UNED, el teólogo y economista don Gustavo Adolfo Gatica López, quien es oriundo de Guatemala y que realiza un trabajo de las migraciones en la zona de Los Santos. Y Pérez Celedón. Y también con un coterráneo nuestro, al cual nos complace mucho pues, presentarlo, que es a don Miguel Granado Rivera. Él es un tarrazuceño, vive en San Carlos de Tarrazú. Es un misionero laico que trabaja o vive en Camboya, en África, y que está Asia. Es que aquí don Santiago me tuvo un lapsus y yo me fui también en Asia. Sí. Y efectivamente, Camboya. Trabaja con una ONG de los Estados Unidos en una misión muy importante que es un programa de desarrollo para sordos en esta misión que él realiza. Esto quiere decir que es misionero. Él tiene más de 4 años ya, aproximadamente 4 años de estar viviendo en Camboya. Y será muy interesante también escuchar lo que nos tenga que decir de toda esta experiencia. Y a nosotros como tarrazuceños definitivamente también nos agrada mucho que un coterráneo nuestro esté cumpliendo esta labor. De hecho, sea de paso, don Santiago, hay gente de la zona de Los Santos, de Acosta, de Cerrí, de Frailes, Corralillo, Dota, Tarrazú y León Cortés, por todo el mundo. Hay costarricenses, hay uno del Rodeo que trabaja en un banco en Suiza, y así por el estilo. No los hemos ubicado, pero sería importante en un futuro poder censar y irlos presentando aquí cuando tengan la oportunidad de compartir con nosotros aquí en la zona de Los Santos. Así es que vamos a ir, don Gustavo, primero que todo, buenas noches, don Gustavo Adolfo Gatica López. Tiene usted apellido de cantante, tiene el apellido de un famoso cantante, Lucho Gatica, ¿verdad? Así es, don Aquiles. Buenas noches, don Santiago, don Miguel, es un gusto compartir con ustedes esta mesa y también con las personas que nos escuchan y nos ven a través del canal de televisión 12 de Coope Santos. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Guatemala, vino a vivir a Costa Rica. ¿Por qué esa migración suya? Tuve la oportunidad de venir becado a estudiar aquí. Perdón, esa emigración, usted emigró y es migrante aquí en Costa Rica. Efectivamente, si salgo de Guatemala me convierto en emigrante y si llego a Costa Rica soy inmigrante. Los que han llegado, efectivamente, llegué hace muchos años a estudiar acá a la Universidad Nacional y me he quedado trabajando acá. Afortunadamente he tenido un entorno en el cual he podido ubicarme laboralmente y contribuir y devolver algo a esta sociedad que me ha recibido de buena manera durante estos años. ¿Y por qué el título de los retos de los santeños en el tema de migración? Quizás porque es el tema de investigación que estamos trabajando desde la Vicerrectoría de Investigación, un centro de investigación que tiene la Universidad Estatal a Distancia, que se llama Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo.
llevamos a cabo una investigación en la cual nos interesa resaltar, en primera instancia más bien, conocer las características que tienen las migraciones desde Costa Rica, es decir, de las personas que se van. Pero no solo conocerla, explicarla, sino también ver los impactos que está teniendo en el país, y particularmente nosotros nos hemos concentrado en conocer las características, los impactos que está teniendo en 4 cantones, 3 de la zona de Los Santos y Pérez Celedón. ¿Por qué la zona de Los Santos y Pérez Celedón? Nosotros tratamos de identificar los datos más significativos sobre las migraciones en el país, los datos que ofrece el Censo de Población. En este caso, los 2 últimos nos interesaron, el censo del año 2000 y el censo del año 2011, y nos dimos cuenta que estos 4 cantones presentan un porcentaje mayor que el promedio nacional de hogares que tienen familiares en el extranjero. Y nos interesa no solo conocer qué pasa con esas personas que se van, sino sobre todo poder conocer e identificar qué impactos tienen esas migraciones, y en un aspecto importante, en un solo aspecto, que es el de las remesas familiares, que es el dinero que transfieren esos hombres y mujeres que se han ido, que están en Estados Unidos, y que a mí me parece que son héroes anónimos o héroes silenciosos que transfieren una buena parte de su trabajo hacia los hogares de acá del país, y eso tiene muchos impactos en la economía del país, en los grandes agregados macroeconómicos, pero también tiene impactos muy importantes en la economía local y en la economía de los hogares. Ahora voy a dar algunos ejemplos de cómo visualizamos a partir de los datos que hemos ido recopilando a través de encuestas, de recopilar información de distintas fuentes, de esos impactos positivos que vemos, que también tienen un costo y que hay que señalarlo. Don Miguel Granados Rivera, decíamos que es un tarasuseño, vive en San Carlos de Tarrazú, ahora está en Camboya. Pero sería importante identificarse, porque tal vez, desde luego en San Carlos lo conocen, y tal vez aquí en el área de San Marcos. Pero ¿quién es Miguel Granados Rivera? ¿De quién es hijo, don Miguel? Sí, señor. Bueno, primero que nada, muy buenas noches a los televidentes, a los radioescuchas. Don Santiago, don Aquiles, don Gustavo. Un gusto estar aquí. Bueno, yo nací aquí en la zona de Los Santos, San Carlos de Tarrazú, hijo de don Rafael Granados, que en paz descanse, y doña Carmelina Rivera. Yo le comentaba a don Santiago que soy más conocido por mi segundo apellido, por Rivera, porque existe una tradición allí de ellos que han trabajado. Rivera, don Juan era su... Don Juan Rafael Rivera, Juan Rafael mi abuelo, sí, él fue policía por muchísimos años, y el hijo mayor de él, don Gilberto Rivera, mi tío, él también es oficial de la policía, aquí en San Marcos de Tarrazú. Entonces, por mi segundo apellido es que me conoce más la gente. Bueno, yo desde hace casi 5 años soy misionero católico con la Sociedad de Misiones Extranjeras de Quebec, y estoy actualmente en Camboya trabajando. ¿Quebec? ¿En Canadá? En Canadá, sí, señor. Y bueno, estoy con ellos, pero actualmente en Camboya yo trabajo con una ONG estadounidense que es patrocinada también por otra sociedad misionera que se llama Merinol, pero esta ONG trabaja específicamente con personas sordas. Es el programa de desarrollo para personas sordas de Camboya. Ubiquémonos más, don Miguel. ¿Por qué decide ser misionero? Bueno, eso es interesante, ¿verdad? Porque hace muchos años yo escuchaba, bueno, sobre todo las motivaciones de un sacerdote acá en San Marcos. Este señor me inspiró muchísimo, el padre Edgar Orozco, a quien estimo y aprecio muchísimo. Y él siempre nos motivó a los jóvenes de la parroquia a atrevernos a... Está en Pérez Celedón. Él está en Pérez Celedón, exactamente, es el vicario de la diócesis. Y él nos decía, ojalá que muchos jóvenes de acá, de la parroquia, sean misioneros. Entonces en aquel momento yo decía, yo ni loco, me salgo de aquí, ¿verdad? Yo no voy a moverme a ninguna parte. Pero con el paso de los años uno se va dando cuenta de que, bueno, desde el punto de vista de la fe, hay un llamado de Dios para cada uno de nosotros, y está en nosotros si respondemos o no. Y este llamado, desde la fe, va complementándose con muchísimas cosas que uno va descubriendo. Se da uno cuenta de las grandes necesidades que hay fuera de Costa Rica, que
personalmente yo creo que somos privilegiados de vivir en un país tan bonito. Y eso va complementando el llamado y bueno, pues al final uno se atreve a dar el paso. Hagamos una pequeña semblanza de Camboya. ¿Cómo lo describiría usted en una forma rápida? Su gente, su idioma, su economía, cosas de este tipo. Cuestión religiosa. Cuestión religiosa también. Sí, señor. Bueno, Camboya es un país del sureste asiático. Tiene 181.000 kilómetros cuadrados y su población es de 15 millones de habitantes. Camboya es más conocido a nivel mundial, especialmente por la guerra civil y el genocidio que ocurrió entre los años de 1975 a 1979. Entonces es un poco más lo que conoce la gente de Camboya. Sin embargo, a nivel turístico también es muy importante porque allí se encuentran los templos de Angkor, que es una de las 7 maravillas arquitectónicas del mundo. Su gente, los Khmer, bueno, es gente asiática, muy sencilla, pero muy, muy autóctonos. Es decir, ellos no se parecen a nadie más. Entonces, como es en Asia, cada país tiene su propio idioma, pues Camboya tiene su propio idioma, el Khmer. Y básicamente es caluroso. Es un país que produce arroz, que vive de la producción de arroz y de la pesca. Y bueno, la mayoría de la población, el 70%, es más, digamos, es joven, relativamente joven, son menores de 40 años. Para los que nos escuchan y nos ven por televisión y los escuchan por por Radio Cultural Los Santos, usted habla de la guerra, que es conocida por la guerra. Sí. Explíquenos. Bueno, Camboya, antes de esta época de guerra y del genocidio, era considerado como la perla de Asia. Está ubicado en el sureste asiático. Los países que están alrededor son Tailandia, Laos y Vietnam. Normalmente nosotros acá en Occidente escuchamos Vietnam y nos aterrorizamos, ¿verdad? Allá solo guerrilleros debe haber. Tenemos muchos conceptos muy equivocados, ¿no? Pero bueno, ahí está Camboya. Y entonces era considerado como la perla de Asia. Camboya fue una colonia francesa, pero en 1953 obtuvo la independencia y empezó una época de prosperidad, de mucha lucha, de crecimiento social, de crecimiento económico, pero sufrió algunas situaciones por su ubicación geográfica bastante particulares, muy injustas, diría yo. Porque en el momento en que ocurre la guerra de Vietnam, Camboya toma una posición neutralidad, ¿no? Neutral, gracias, muchas gracias. Entonces, es lo que básicamente se conoce. Lamentablemente, Estados Unidos, interesado en atacar Vietnam por el sur, obligaron a Camboya a entrar en la guerra. Entonces, en 1970, cuando el primer ministro camboyano, que además era el rey, él tenía ambas responsabilidades, tiene una visita oficial a China. Entonces, ese fue el momento en que el gobierno estadounidense aprovechó para entrar a Camboya y dar golpe de estado con un opositor al gobierno, que era el general Lon Nol, de la extrema derecha. Entonces montaron un régimen de derecha en el cual Estados Unidos utilizó Camboya como una base militar y desde allí a atacar a Vietnam. Pero esta situación duró 5 años. En estos 5 años la extrema izquierda se levantó bajo el liderazgo de Pol Pot, como se le conoce a aquel dictador. Entonces entró Camboya en una guerra civil en donde la extrema izquierda, el ejército liderado por Pol Pot, conocido como los Khmer Rouge, los Khmer rojos, ellos tomaron el poder de Camboya y a partir de ese momento la convirtieron en una dictadura de izquierda y la aislaron completamente del mundo. Entonces, en este periodo de 1975 hasta el 7 de enero de 1979, este régimen eliminó a todos los intelectuales, eliminó todo tipo de escuelas, universidades, inclusive los hospitales, y creó una sociedad agrícola. Entonces se dedicaron a la producción de arroz, que precisamente su gente nunca
nunca conoció. Entonces, en este periodo murieron más de 2 millones de personas bajo el poder del dictador. Bien, con esta inducción que hemos recibido de nuestros invitados, don Gustavo Adolfo Gatica López y don Miguel Granados Rivera, vamos a ir a una primera pausa con nuestros patrocinadores. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coope Santos RL. Bien, seguimos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes por Radio Cultural Los Santos y por Canal 2 Altavisión a partir de las 6 de la tarde y con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche, programa que llega gracias a la colaboración que brinda Coope Santos RL a través del Comité de Educación, a quienes enviamos un afectuoso saludo, al presidente, don Jorge Mario Ureña, don Ronald Ilama, que es coordinador del comité, y desde luego también gracias al bar y restaurante Tachitos en San Marcos de Tarazú, donde cenan los invitados especiales del programa Hablemos, y del Hotel Arboleda en San Marcos de Tarazú, donde se hospedan también los invitados especiales. Conversando con don Gustavo Adolfo Gatica López acerca de las migraciones en la zona de Los Santos, y don Miguel Granados Rivera, quien es tarazuceño, misionero en Camboya. Sí, don Santiago. Los migrantes a Estados Unidos, ese es el tema central. Perfecto. Sí. Muchas gracias, don Santiago. Sí, mucho gusto. Efectivamente, la zona de Los Santos tiene una transformación desde los años 80 para acá. Antes, creo yo, desde los 80 éramos una región muy doméstica, todos convivíamos acá, luchábamos acá. Tal vez antes, no sé, pero sí creo que los 80s. Todavía hasta los 80. 80, sí. Eran pocos los que habían emigrado de la zona de Los Santos hacia Estados Unidos buscando una frontera económica mejor, un futuro mejor. De hecho, muchos lograron cosas muy importantes. Otros han tenido que sucumbir, han flotado allá en los Estados Unidos por lo que los indican. Algunos viven muy bien, otros viven muy mal. Unos tienen muchos recursos que han logrado acumular en el tiempo, tienen sus propiedades, tienen algunos restaurantes, tienen otras empresas propias. Y otros deambulan por las calles de New Jersey, varios estados norteamericanos. Algunos incluso no pueden regresar a la zona porque no tienen medios cómo hacerlo. Es decir, prácticamente perdieron el arraigo ya. Perdieron el arraigo, y con un agravante que es tal vez el más complicado, porque a fe de que tal vez la economía nuestra recibió una inyección de las remesas que ellos enviaban, pero la desintegración familiar fue tremenda y sigue siendo. O sea, hoy en día, en la zona de Los Santos, en Pérez Celedón igual, y como usted lo decía, don Gustavo, esa desintegración familiar nos está pasando una cara factura, porque hay muchos hijos que tienen sus papás, pero no están aquí. Consecuentemente, son hijos que no han tenido una buena educación. Hay todo ese problema social. Y eso es lo que queremos que nos hable, don Gustavo. ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Cómo lo enfocan? ¿Son más los beneficios o los perjuicios que ha recibido la zona al respecto? Yo creo que recibe, don Aquiles, beneficios, pero también esos beneficios que recibe están acompañados de costos. Usted ya mencionaba algunos: la desintegración familiar, el desarraigo, la distancia que se marca entre los miembros de las familias. Pero evidentemente también hay beneficios. Muchos de ellos tienen que ver, quizás los más evidentes, con la transferencia de recursos a través de las remesas. Remesas que son monetarias, el dinero que se envía, pero también hay remesas no monetarias. En ocasiones también hay transferencia de conocimiento a partir de las experiencias, de las habilidades y de las destrezas que adquieren las personas que se van a los países de destino. Esos conocimientos también los transfieren. Digamos que por ahí podríamos identificar algunos beneficios. Yo quiero llamar la atención acerca de cómo ha ido evolucionando la migración de costarricenses hacia Estados Unidos.
Algunos historiadores, a partir de entrevistas que se hacen, identifican que las migraciones quizás de forma sistemática, digamos, aunque en una cantidad pequeña, desde Costa Rica inician sobre todo hacia Estados Unidos a partir de la década de los 60, en donde empiezan ya a haber contingentes de santeños que van hacia ese país. De hecho, ya el censo de los Estados Unidos de 1980 identifica una buena cantidad de costarricenses. Entonces, a partir de los 60. De los 60, de hecho, haciendo algunas entrevistas con personas nos relatan eso, que a partir de mediados de los 60 se identifican 65, 67, 69 del siglo pasado. Encontramos ya algunas redes de familias que se van, que tejen redes, y que permiten que otros santeños que viajan se puedan insertar al mercado laboral allá en negocios que se van creando. Pero sobre todo es el censo de los Estados Unidos del año 2000 que ya nos muestra que habían para el año 2000 aproximadamente unos 62,000 personas costarricenses viviendo en aquel país. ¿Cuántos, perdón? 62,000, un poquito más de 62,000. El censo de población de los Estados Unidos del año 2010 ya nos da un dato un poquito más amplio, y nos dice que hay poco más de 126,000 costarricenses que están concentrados fundamentalmente en 3 estados, en California, en New Jersey y en Florida. Hay presencia también de costarricenses en otros estados, pero en esos principalmente. Uh-huh. ¿Y a qué se dedican? Fundamentalmente se dedican a actividades de servicios que tienen que ver, como ya lo mencionaba don Aquiles, trabajo en restaurantes, en reparación de viviendas, en comercio, en transporte, en jardinería, efectivamente. Van, si se quiere, a complementar la mano de obra latinoamericana, mexicana, salvadoreña, que llega a Estados Unidos a realizar ese tipo de labores. Y estos hogares, estas personas que van allá, envían remesas, lo he mencionado. El Banco Central estima que para el año 2003, en promedio, cada envío o los envíos mensuales eran de aproximadamente $465 mensuales, lo cual significa un aporte muy importante para un hogar. Digamos, al tipo de cambio de hoy sería poco más de 235,000 colones, lo que significa de ingreso adicional a los hogares. Claro, hay hogares que reciben muchísimo más en remesas mensualmente, otros en cambio reciben remesas desde los $20 semanales, quincenales y mensuales. Pero en todo caso, este es un ingreso que contribuye a incrementar el ingreso disponible de los hogares. Y en ese sentido, uno de los aspectos sobre los que nosotros queremos llamar la atención es que las remesas familiares tienen un impacto macroeconómico muy importante. El año pasado, en el año 2014, Costa Rica recibió poco más de $629 millones en remesas. Eso, para ponerlo en perspectiva y conociendo toda la historia cafetalera de esta región, con un café de los mejores de la región, me refiero de los mejores de la región de América Latina y de Centroamérica, les puedo decir que el café de esta zona es de excelente calidad. Mejores del mundo, Gustavo. Y sin duda, de los mejores del mundo. Me refiero porque América Latina tiene muy buenos cafés. Yo le iba a reclamar también. Sí, pero las remesas equivalen a 3 veces las exportaciones totales de café del país. Las remesas que llegan anualmente al país significan más que las exportaciones en metalmecánica, en flores que tiene el país. Es decir, no estamos hablando de un aporte pequeño. Si lo vemos en la perspectiva de Centroamérica, de México, de América Latina, Costa Rica no tiene una historia migratoria de larga data como sí la tiene México o El Salvador, por ejemplo. Pero esa historia migratoria de Costa Rica poco a poco va creciendo. Digamos, un signo muy concreto es el que he mencionado, las remesas. Entonces, para nosotros es muy importante resaltar, uno, el aporte, lo que llamamos el aporte macroeconómico, que es, por un lado, visualizar cuánto es en montos totales. Pero eso también tiene otros impactos que le suman al país. Voy a mencionar 2. Resulta que cuando un hogar recibe remesas, ingreso, no lo guarda debajo del colchón. La mayoría de los hogares no lo van a ahorrar al banco, lo gastan. Entonces nosotros estimamos cuánto es lo que pueden contribuir las remesas familiares a las finanzas del Estado. Es decir, cuánto le llega a través del consumo de los hogares. Y solo estimamos a partir de un impuesto concreto que lo pagamos todos y todas,
que es el impuesto de ventas. ¿Cuánto es lo que pagamos? ¿Cuánto se puede deducir del impuesto de ventas, de las remesas a través del impuesto de ventas, y que eso finalmente le llega al Estado? Hicimos lo que se llama una estimación de consumo con base en los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y para el año 2013 calculamos que aproximadamente en impuesto de venta que viene dado por lo que gastan los hogares en consumo por impuesto de ventas, le ingresa al Estado una cantidad más o menos cercana a 21.000 millones de colones. Eso, por ponerlo en perspectiva, supera el presupuesto de la Contraloría General de la República. Supera, por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores o el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es decir, las personas migrantes costarricenses que están fuera no solo contribuyen con el ingreso de los hogares que dejaron en el país, también contribuyen con las finanzas públicas. Si hiciéramos el cálculo para poner otro ejemplo, ¿qué impacto pueden tener las remesas? Solo para el año 2013 podríamos calcular que con lo que ingresó al país en remesas se podrían pagar 44,000 salarios de profesionales licenciados en el país, dándoles 14 salarios al año. Es decir, es un impacto que nos parece de la mayor importancia. Sí, agreguémosle un dato para cerrar. En otras circunstancias, esas remesas podrían o pueden estar evitando vamos a ver, algunos programas sociales del Estado. Sin duda. Esos trabajos, digamos, de ver cuánto impactan en programas sociales se han hecho en otros países como El Salvador y México. Por ahí nosotros quisiéramos hacer una contribución también para resaltar el valor de esos héroes anónimos que están fuera del país. Bien, vamos a ir a una nueva pausa con nuestros patrocinadores y ya regresamos con más de su programa Hablemos. Muchas gracias. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coope Santos RL. Bien, seguimos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos en la frecuencia 88.30 FM y por Canal 12, Altavisión, canal de Coope Santos RL. Un saludo para al bar y restaurante Tachitos, donde están full sintonía de su programa Hablemos, con el emigrante Osvaldo Sánchez Benavides, que es nuestro patrocinador también del programa Hablemos. Tío Santiago. Y al doctor Jorge Roldán, reportando sintonía, y para que se dé cuenta lo feo que es estar enfermo. Esa va a ser la ficha médica del próximo programa. Y a todos los amigos que nos ven por el canal, pueden sintonizarnos también en cablesantos.com, en YouTube, busca en la página, busca Canal de Altavisión, y ahí está el link, Hablemos, para que nos puedan seguir por este medio. Yo creo que Osvaldo Sánchez tiene pinta de camboyano, pero se hace el herediano, ¿verdad? Más o menos por ahí va la cosa con don Osvaldo Sánchez Benavides. Don Miguel, Granados Rivera, decíamos, para los que están sintonizando tarde el programa, que es un tarrasuceño que cumple una misión laica en Camboya. Sí. Hace un rato nos hizo una semblanza muy interesante de Camboya y de la guerra que vivió Camboya y donde supuestamente se dice que es donde Estados Unidos ha tenido una de las más atroces derrotas, sí, junto con Vietnam. Ya, explícanos qué es. Bueno, aquí nos están diciendo que también que nos hable un poquito del gobierno camboyano y de la religión camboyana, pero entonces aprovechemos y hacemos la mezcla. Y hable un poquitito también del tema religioso, de la composición social. Composición social y en qué consiste la misión. Ok. Bueno, Camboya, como hablábamos antes, tiene un total de 15 millones de habitantes, del cual el 95% son budistas. Y luego se desprenden algunas otras religiones. La segunda religión en importancia es el Islam, y son aproximadamente 300,000 camboyanos. ¿Chiitas o de los de los mansitos, de los más tranquilos? No, ellos son moderados, sí, son tranquilitos. Ellos viven en paz, viven y dejan vivir. Sunitas. Aquí. Sí, señor. Y de ahí se desprenden muchas otras tendencias, por ejemplo el cristianismo. Solamente católicos
son alrededor de 25,000. Es más o menos en porcentaje el 0.2% de la Ahí la población. limosna no alcanza ni para darle comer al padre. No, señor, es otro estilo de vida prácticamente. Y hay otras tendencias asiáticas que tienen menor importancia, pero por decirlo así, Camboya es un país budista. En cuanto a la religión. 95%. 95%, sí, señor. El gobierno, bueno, es una monarquía, pero hay primer ministro. Esto ya empieza a ser un poquito más complicado, es un tema bastante sensible, porque podemos ver en los últimos censos de Transparencia Internacional que Camboya entra entre los países más corruptos del mundo. De un censo de 188 países en el 2013, Camboya aparece en el puesto 168, entonces todavía hay 20 países un poquito más delicados que Camboya, pero sí es una situación bastante seria. Y esto es porque el gobierno, justo antes hablábamos de la guerra civil y del genocidio, lo compuso Vietnam. El 7 de enero de 1979, Vietnam invadió Camboya y liberó a los camboyanos del régimen de izquierda que se había implantado 4 años atrás, pero entonces ellos se instalaron durante 6 años y después de esos 6 años eligieron a un líder que era muy compatible con su ideología y lo pusieron en el gobierno. Él se llama Hun Sen. Y este señor ha estado en el poder en Camboya desde 1985. Las primeras elecciones libres de Camboya se dieron en 1993, ya cuando el rey era únicamente una figura popular, sin ningún tipo de influencia sobre la población. Entonces, este señor ha ido compartiendo el gobierno con la monarquía y con otros partidos hasta 1997, cuando él da un golpe de estado completo y se apodera del poder. En 2004 se dio la coronación del nuevo rey, porque el rey antiguo, que de hecho había estado en el exilio en China por muchos años, decidió retirarse y entregar la corona a su sucesor, que fue precisamente elegido por el primer ministro, el señor Hun Sen, y desde entonces ha estado ahí, pero es simplemente una figura pública. Entonces yo personalmente lo considero una dictadura, porque a pesar de que hay elecciones siempre son muy manipuladas y es un momento tenso que vive el país cada vez que se da este tipo de situaciones. La última fue en 2013 y fue una situación bastante delicada, pero ahí está, el señor ahí sigue en el poder después de 30 años. Buen negocio. Por supuesto, imagínense que Camboya ha tenido uno de los principales crecimientos económicos en los últimos 12 años en Asia, pero contradictoriamente sigue siendo uno de los más pobres. ¿Usted cómo vive usted ya? Perdón, José Aquiles, perdón. Ahí mandan un saludo, Miguel, dice sus amigos de siempre desde San Lorenzo de Tarrazú, estamos muy orgullosos de su labor. Muchas gracias. Un saludo para ellos también, muy cordial. ¿Cómo vive usted allá? ¿Cómo es su vida social allá, don Miguel? Bueno, yo soy misionero. Lo que pasa es que decir misionero acá en Occidente, decir misionero en Asia es una cosa completamente distinta, porque a nosotros, a los extranjeros, simplemente nos ven como turistas. Nosotros pasamos por la calle y somos simplemente turistas, o sea, gente con la que podemos hacer negocio. Es básicamente lo que ellos van a pensar. Gracias a Dios tenemos la posibilidad de vivir la religión de una manera libre, libertad de religión. Entonces eso nos da el chance de poder expresarnos tal y como somos, lo que creemos, lo que vivimos. Ya cuando la gente empieza a darse cuenta que uno vive ahí, que no es simplemente una persona que ha estado de paso por 1 o 2 semanas, y sobre todo cuando tratamos de hablar en el idioma local, que es una cosa que como misioneros tenemos que hacer, entonces ellos se dan cuenta que no somos un simple turista, pero nos empiezan a identificar como trabajadores de ONGs. Personalmente yo trabajo con una ONG, pero desde otro punto de vista. Entonces, yo vivo con mi comunidad misionera, hay compañeros, dos compañeras de Honduras, un compañero salvadoreño, hay 2 venezolanos, 2 canadienses. ¿Guatemaltecos no? 2, no tenemos guatemaltecos. 2 filipinas también.
Y vivimos en comunidad, somos una comunidad misionera. Nuestra sociedad alquila una casa en la cual todos convivimos juntos. Y desde allí nos movilizamos al trabajo, participamos de una vida de iglesia tan normal como ¿Cuánto tiempo le llevó a aprender el idioma Kemer es? Sí, señor, el Kemer. Bueno, a nosotros nos dan un año. A nosotros la Sociedad de Misiones Extranjeras nos permite estudiar el idioma local por un año, en el caso nuestro, en Camboya. Pero el aprendizaje es continuo, uno nunca deja de aprender. Y en mi caso, porque trabajo en una ONG donde trabajamos con personas sordas, entonces básicamente utilizo o trabajo en el lenguaje de signos. Entonces a veces hay días que yo no menciono una sola palabra en todo el día, solamente son signos. Entonces la práctica del idioma local se vuelve un poco más difícil. ¿Estos sordos son de todas las religiones? Básicamente son budistas. Budistas. Sí, ellos son budistas en su mayoría. Entonces, sí puedo decirle que converso en Kemer, pero también es bastante limitadito porque es un idioma bastante difícil. Solamente por aprender los caracteres y todo esto toma tiempo. Y además porque existen varios niveles. Está el nivel social, está el nivel religioso y está el nivel jerárquico o de la monarquía. Entonces es como que hay un idioma para cada grupo social, ¿no? Entonces yo domino únicamente la parte social, la parte de la gente, el idioma popular, lo que habla la gente en la calle, en el mercado, en una reunioncita para trabajar. Entonces básicamente es donde... Gustavo quería hacer una consulta, noté hace un rato. Sí. Me parece muy interesante lo que usted nos conversa, Miguel. Y a mí me interesa preguntarle sobre la pobreza, justamente que usted va a mencionar. Los países del sudeste asiático han experimentado niveles de crecimiento económico impresionantes en los últimos 25 años. Sí, entonces yo quería preguntarle sobre la pobreza y también sobre la migración. Si los camboyanos migran y si migran, si van a Tailandia, a Vietnam o a qué países se dirigen. Bueno, en Camboya la gran mayoría de las personas viven con menos de $1 al día. Digamos, estamos hablando de que únicamente 500 se compran 500 colones. Con 500 promedio. Colones vive 530. 528 al cambio. Entonces, la gran mayoría vive así, sobre todo en las provincias, porque en Camboya hay dos ciudades principales, la capital, que es Phnom Penh, y Siem Reap, que es la capital turística del país. Entonces ahí la gente tiene más posibilidades, hay más negocio, el dinero circula más. Pero si hablamos del grueso de la población, todavía en estas grandes ciudades, los trabajadores, el salario mínimo que perciben es de entre 80 y $100 mensuales. Y con eso tienen que pagar alquiler, con eso tienen que comprar comida, ropa y la cuestión de la salud, todo esto, ¿verdad? Y entonces es interesantísimo. En Camboya, que es un país completamente migrante, la presencia de las ONGs yo creo que se ha convertido un poquito en un aspecto negativo, porque hay tantísimas ONGs trabajando allí que todo el crecimiento económico de Camboya se está yendo a los bolsillos de las personas que están en el poder. Y esto es muy fácil de identificar porque esta gente es tremendamente poderosa. Los índices de crecimiento económico de Camboya son admirables, pero la gente sigue empobreciéndose a niveles a veces alarmantes. La educación podríamos considerarla incluso mediocre. Hay una situación, una universidad abre plazas de trabajo y especifica cuáles son las posiciones que requiere, pero dice, másters adquiridos en Camboya no son recibidos, no son aceptados. O sea que para usted ubicarse en un buen trabajo en Camboya tiene que emigrar a estudiar a otro lugar, y esa posibilidad únicamente la tienen las familias ricas, que son las familias que están en el poder. Entonces toda esta situación ha hecho que la gente tenga la tendencia a emigrar, y el país al que más emigran es Tailandia, por supuesto. Que Tailandia es un país moderno, es un país vanguardista, bastante desarrollado, y entonces el grueso de la migración camboyana va hacia allá. Usted dice que más o menos el promedio salarial es $100 por mes. Un promedio, sí. ¿Cuánto, si lo quiere decir, cuánto ocupa usted para vivir allá en un mes? ¿Cuánto requiere usted de recursos? Fíjese que para nosotros podríamos vivir tranquilamente con lo mismo. Porque, bueno, si es muy barata la comida. Si nos adaptamos al nivel de vida de ellos,
básicamente es muy barato. La Sociedad de Misiones Extranjeras nos paga el alquiler de una casa, que es una casa muy cómoda, es una casa donde vivimos bien, tenemos nuestra habitación, es una casa bastante bonita, bastante buena, y el alquiler de esta casa cuesta $350 mensuales. Entonces estaríamos hablando de que son alrededor de 180,000 colones más o menos para una casa grande en donde vivimos bastantes personas. Pero si nos toca adaptarnos a la vida de ellos, básicamente con $150 viviríamos tranquilos. Santiago, ahí está el lugar donde usted pudiera pasar Es la luna de miel. de su pensión, ¿verdad? Sí. Hay que mandarla a don José Alberto Flores allá, que está pensionado con ese dinero, vive perfectamente con lo que gana don José Alberto Flores. Cultivar arroz. Lo mandamos a cultivar arroz. Vamos a hacer una nueva pausa con nuestros patrocinadores Copesantos RL, con Bar y Restaurantes Tachitos en San Marcos de Tarrazú y Hotel La Arboleda también en San Marcos de Tarrazú. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Copesantos RL. Bien, continuamos con Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Alta Visión, canal de Copesantos RL. Y que se retransmite los días miércoles a partir de las 7 de la noche, hoy con un programa sumamente interesante como todos los que hemos tenido. Hoy compartiendo con don Gustavo Adolfo Gatica López, que es un investigador, teólogo y economista de la UNED, que realiza un trabajo de investigación sobre las migraciones de la zona de Los Santos hacia Estados Unidos, y don Miguel Granado Rivera, quien es un tarrazuceño, oriundo de Tarrazú, orgullosamente es tan caleño, distrito tercero del cantón Quinto de la provincia de San José, y que también es un misionero y es un emigrante de la zona de Los Santos y trabaja en una misión laica en Camboya. Dos temas sumamente importantes. Don Santiago, el doctor Roldán está enfermo, hay que recomendarle un doctor, ¿verdad? ¿Es así? Sí. Bueno, un saludo al doctor. No creo que el doctor le vaya a pagar la consulta. La consulta bueno, al doctor ellos Roldán. tienen que ayudarse, ¿verdad? Que diga, bien, doctor, póngase pañitos de agua caliente o hielo, depende de la dolencia, ¿verdad? Y gárgaros de naranjo agrio. Y que se acueste temprano, eso sí. Don Santiago, tenemos unos saludos. Aquí no tenemos, hay un saludo acá entrando al pronter. Vamos a ver. Un mensaje para todos, de bendición para don Miguel, un orgullo de nuestro cantón, que Dios le diga dando mucha sabiduría y proteja. No todos dicen sí a Dios. Usted supo responder, bendiciones. De verdad que están muy importantes los temas el día de hoy. Es una familia misionera y les envío un saludo a todos y felicidades. Shirley Cascante de Cruz. Reportes de sintonía de Rodrigo y Anabel de Guzmán desde la Sabana de Tarrazú. Felicitar a todos los panelistas, en especial a Miguel por su misión. Un gran saludo para Gustavo Gatica, muy buen aporte al conocimiento sobre la migración santeña de parte de Wilson Garro. Muy bien, un saludo a, ¿cómo se llama? El que pasó ahí anteriormente, el que vive en la Sabana. A don Rodrigo. A don Rodrigo, hace días que no lo ve, doña no lo miramos, don Rodrigo, a su esposa. Pues, ojalá que esté muy bien, don Rodrigo, y muchas gracias porque siempre reporta la sintonía de su programa Hablemos. Bien, ya nos queda poco tiempo, don Gustavo, un tema muy interesante, una conclusión final de su aporte a las migraciones de la zona de Los Santos. Yo nada más quiero resaltar ese valioso aporte que hacen hombres y mujeres santeños, peseteños y en general muchos costarricenses que se van para contribuir con el desarrollo de su país a través del envío de remesas. Esos ingresos son muy, muy importantes. Yo quiero comentarles que desde la universidad realizamos un trabajo de campo, realizamos 661 encuestas a hogares que reciben remesas y a personas que se van hacia que tienen inquietudes de irse hacia Estados Unidos. Y cuando entrevistamos a las personas que tienen inquietudes de irse, hay dos razones que nos dicen que son las fundamentales. La primera es la búsqueda de empleo y la segunda, la búsqueda de mejores condiciones de vida. Si esas dos razones no existieran, probablemente las personas no tendrían que irse. Es decir, por ahí hay algo que hay que atender, lo cual lanza un reto también para el Estado, para el sector privado,
para el sector cooperativo, es decir, para los distintos actores que convergen en el territorio, en este caso en la zona de Los Santos. A eso hay que ponerle atención. Pero también queremos llamar la atención acerca de lo que dice la gente, de lo que gana y de lo que pierde cuando se va. La gente es bastante consciente, las familias son bastante conscientes que se ven incrementados sus ingresos, pero esos ingresos muchas veces se ven acompañados de historias de dolor. Encontramos familias que nos contaron testimonios de cómo perdieron propiedades, pero las propiedades se reponen. También encontramos testimonios e historias de familias en donde no volvieron a ver al papá, en donde no supieron más de los hijos. Y eso es un costo altísimo para los hogares, para las familias, para las personas. Un time para hacer una pregunta. En este proceso de entrevistas, ¿no les coincidió con alguna entrevista a alguna santeña o santeño casado con una norteamericana? Claro que sí, muchísimos. ¿Sí salió? Y peseteños también, les cuento, sí, muchísimos. Tanto santeños que se casaron con una norteamericana, con una puertorriqueña, mexicana, tanto como santeñas que se casaron con norteamericanos o de otras nacionalidades. Y eso hizo que también se enriquecieran la cultura, la forma de ver la vida, se enriquecieran en general las familias y los hogares y las comunidades. Encontramos eso. Finalmente quiero vincular la experiencia migratoria con el tema de la religión y para comentarles a ustedes, a Miguel y a don Aquiles y a don Santiago. Les cuento que nos hemos encontrado un par de experiencias en donde habitantes, por ejemplo, de Sarchí, se organizaron, pertenecientes a una denominación cristiana no católica, que se fueron, inmigraron hacia Estados Unidos y se organizaron después de un tiempo y mandaron a traer a su propio pastor, al pastor que tenían acá de Sarchí. Es decir, para ellos la religión es algo importante, tanto como conocemos la experiencia del padre Pedrito, de aquí, por cierto, de la diócesis de San Isidro, que ha sido famoso por largos años visitando y administrando sacramentos a familias de peseteños, de santeños, que reclaman su presencia en Estados Unidos. Para muchas familias que han migrado, la experiencia religiosa termina siendo una experiencia también muy importante en sus vidas, y el hecho de que migren no significa que van a hacer una ruptura con lo religioso. También ese aspecto está ahí. Don Miguel, ¿ha encontrado usted costarricenses allá en Camboya? Fíjese que sí, tuve la oportunidad en 2012 de encontrar a 3 costarricenses, pero fue una casualidad, ¿no? Entonces fue una experiencia muy bonita porque los conocí en diciembre, ya ninguno de ellos está por allá, estaban en periodos cortos de trabajo y nos reunimos una vez a hacer una tamaleada para diciembre, entonces fue muy bonito, pero bueno, ya no están, así que creo que soy el único costarricense en Pleno. ¿De la zona de Los Santos solo usted? De la zona de Los Santos solo yo, sí señor. ¿Y cuál es ya la situación de los camboyanos que han emigrado? ¿Cómo tienen problemas para regresar a Camboya? Bueno, quizá problemas no tienen muchos. El problema es que los están obligando a regresar. Por ejemplo, Australia acaba de firmar un convenio con el gobierno camboyano en donde les piden al gobierno de Camboya reubicar nuevamente a todos aquellos emigrantes que se fueron a Australia hace bastantes años ya, especialmente huyendo del genocidio. Hay otro grupo que acaba de ser repatriado desde la isla de Nauru, también en Oceanía, y el año pasado vimos una situación también bastante fuerte con el golpe de Estado en Tailandia, que ahora está dirigida por un régimen militar, y hubo una expulsión masiva de camboyanos desde Tailandia hasta Camboya. Prácticamente en 5 días vimos cruzar la frontera más de 80,000 refugiados. Entonces es una situación que ha estado también afectando muchísimo al ¿Cuánto país. tiempo más piensa estar allá en Camboya? El convenio con la Sociedad de Misiones Extranjeras es por 6 años. Entonces, ahorita estoy disfrutando un periodo de vacaciones, pero yo estaría finalizando el próximo año, el 28 de agosto. A mí me gustaría que ustedes dos nos den un mensaje positivo a la gente de la zona de Los Santos y a todos los que nos ven por redes sociales, en internet y todo lo demás. Porque este programa ha tenido una connotación diferente, don Santiago, y enfoques muy importantes
para el desarrollo de nuestras zonas, de nuestra vida espiritual, de nosotros como personas. Entonces sería importante que dejemos algo positivo, además de lo que ustedes han señalado, como una recomendación, porque no todos los que emigran de aquí a la zona de Los Santos, don Gustavo, lo hacen o tienen la posibilidad de tener éxito y por el contrario arriesgan mucho, porque allá por los 70, los 60, cuando viajaban, lo hacían normalmente por el aeropuerto normal, con la visa normal, pero hoy en día mucha gente arriesga su vida, ¿verdad? Y muchos han perdido su vida. Muere alguien de aquí en los Estados Unidos y hay toda una problemática para traerlo, porque lo primero que dicen es que no tienen dinero. Entonces hay toda esta situación que a mí no me calza, no me convence del todo, don Gustavo. Y entonces sí sería importante que usted nos dé un consejo ya final y luego pues también con don Miguel. Yo creo que lo más importante es afirmar de que la experiencia migratoria no tiene que ser la única alternativa. Es decir, lo ideal es que las personas no migren, no tengan por qué migrar. Si hay empleo, si hay trabajo, si hay oportunidades, estoy seguro que nadie migra. Entonces, que la experiencia migratoria sea la última opción. Nosotros hemos querido resaltar algunos aspectos que son importantes y que con frecuencia se invisibilizan. Eso es lo que nos ha interesado, rescatar ese aporte. Yo diría, las personas que migran no lo hacen porque quieren, y eso significa que son personas emprendedoras, llenas de esperanza, luchadoras, y esa experiencia merece la pena ser resaltada aún las dificultades que ellas tengan. Don Miguel. Sería como para complementar el mensaje de don Gustavo, hay una frase que yo creo que, bueno, por lo menos yo se la conocía a la Madre Teresa de Calcuta, que ella decía, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, como dice don Gustavo, si hay una experiencia de una persona emprendedora que corra riesgos, ¿verdad? Porque definitivamente tiene que hacerlo, entonces que nos enfoquemos sobre todo en la parte del servicio, que lo que hagamos sea enfocarnos a servir a los demás, que lo que hagamos sea por amor, no solamente a nosotros mismos, sino a nuestra familia y a toda aquella persona que se encuentre cerca de nosotros. Un pequeño gesto puede cambiar el mundo. Es mi convicción y estoy completamente convencido de ello. Yo creo que servir a los demás es siempre lo que nos va a llenar de felicidad, de satisfacción, y si nos sacrificamos, como dice don Gustavo, si tenemos que emigrar porque ya eso es una opción a la que tenemos que recurrir, pues que sea también pensando en el servicio. ¿Cuántos idiomas habla usted, don Miguel? ¿Perdón? ¿Cuántos idiomas habla? 4. 4. Sí, señor. ¿Cuáles? Español, inglés, Khmer y el lenguaje de signos camboyano. Sería importante que le mande un saludo en Khmer a los amigos suyos en San Lorenzo, en San Carlos. Bueno, no es nada más para que unas frasecitas y nos las traduce. Ok. Para que escuchemos a un tarrosueño hablando Khmer. Okuncharam sambrap pumaknyom sambrap krusaknyom dai. Okuncharam sambrap luk tang awakinia notini sambrap tingaini. Lo que quise decir fue un gran saludo. Muchísimas gracias a todos los amigos, a la familia y a los señores aquí presentes por la oportunidad de compartir esta. Y si hay un sordomudo o un sordo que nos está, o un mudo, sería sordos. Sordos ¿Sí? y mudos, sí. Sí, señor. Que nos estén viendo. Eso sería. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Un mensaje. A propósito Sí, Santiago. de la experiencia que nos ha contado Miguel, este mensaje cae como anillo al dedo. Los países que prefieren tener ejércitos con oficiales bien alimentados y con uniformes bien planchados a costa de permitirse que niños y niñas vivan en la calle y pidan para poder comer, están condenados a ser países miserables y a hacer de la miseria su carta de presentación. Yo quiero, muy bien, don Santiago, claro. Así es, efectivamente. Yo quiero agradecerles a los dos, a don Gustavo Adolfo Gatica López, que decíamos que es investigador de la UNED, teólogo y economista, y a don Miguel Granado Rivera, orgullosamente tarnasuseño,
que es un misionero laico que actualmente está en Camboya, pero que también tiene nexos con Quebec en Canadá. Supongo yo que su misión va a ser por mucho tiempo. O sea, es algo que usted piensa hacerlo permanentemente. Exactamente. Para mí el ser misionero no se define por el país donde usted viva, por el estado de vida que usted viva. El ser misionero es una opción que usted toma y que usted acepta por el resto de sus días en el ambiente donde se desenvuelva. Es una respuesta de fe, no es un estado de vida específico, es una respuesta de fe en donde usted se compromete a vivir al servicio de los demás en el ambiente donde usted se encuentra. Pues yo les agradezco a los dos la participación en este programa. Ha sido excelente. Ojalá que todos quienes nos escuchan y nos ven por televisión pues hayan también sentido esta vibra positiva que hemos tenido esta noche en este programa y que aprendamos de estas lecciones que nos han dado estos dos señores, don Gustavo y don Miguel. Muchas gracias y esperamos volvernos a encontrar aquí en un nuevo programa y que cuando está en Camboya nos pueda mandar un mensaje viendo el programa. Sí, ¿Cuántas horas de diferencia hay? Son 13 horas. En este momento, no sé qué hora es ahorita. Hasta las 7. En este momento son las 8 de la mañana del sábado en Camboya. Sí, señor. Entonces son 13 horas de diferencia. Bueno, entonces a esa hora sí nos puede... Los sábados normalmente estoy trabajando, temprano, pero... Sí. Si se acuesta temprano, el día viernes, ¿verdad? Me acuesto tarde, pero básicamente me quedo trabajando. Entonces... Bien, muchas gracias amigos y amigas y amigos oyentes y televidentes. Nos escuchamos de hoy en 8 y nos vemos de hoy en 8 una edición más de su programa Hablemos. Y al doctor Roldán que siga mejor para tenerlo de hoy en 8 también con nosotros. Agua dulce caliente. Sí, con limón y zacate limón. Una mejoral de niños, sí puede ser también. Una decisión inteligente puede lograr que su vida mejore. Remodele su casa. Compre el artículo que necesita. Haga feliz a los suyos. Nuestras líneas de crédito le ayudan a alcanzar sus metas. Cuente con la cuota más baja, mayor liquidez y menos preocupaciones. Decídase ya. Venga a Cope Alianza y obtenga su crédito. Visite nuestra página web www.copealianza.fi.cr.